Hola, bienvenidos. Soy Ángel Vidal, gerente de Proton Electrónica, y Novasque me ha otorgado el privilegio de moderar este panel, La ciudad inteligente en la que quiero vivir. Me acompañan unos ponentes de lujo. Francis Pisani, a mi derecha, es doctor en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sorbona, especialista en las tecnologías de la información y en su influencia sobre el desarrollo urbano mundial. Francis estudia ciudades inteligentes y, en particular, la participación ciudadana. En su último libro en castellano, publicado por Fundación Telefónica, Creadores de Futuro, de la innovación en el mundo, relata sus vueltas al mundo de la innovación en 45 ciudades de 32 países y trata de mostrar las condiciones más favorables a la innovación en los 4 rincones del planeta. Su ponencia se refiere a Smart Cities sin definición ni modelo, un campo de acción. Mara Balestrini es socia y directora de investigación en Ideas for Change, donde se especializa en temas de innovación y diseño de intervenciones tecnológicas participativas para ciudades. Es doctoranda del Instituto de Investigación de Intel para las Ciudades Sostenibles y Conectadas en University College London y miembro de la red UCL Engineering Exchange. Su ponencia trata sobre Más allá del Smart, la ciudad contributiva. A mi izquierda, Eugen Sese es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco, máster en Gestión y Dirección de Empresas. En su larga trayectoria en el consistorio ha promovido el Plan Estratégico de la Ciudad y proyectos de innovación y desarrollo. Coordina diversos programas en colaboración con instituciones y asesora a municipios y organismos en Latinoamérica. Su ponencia se refiere a Donosti San Sebastián y la trilogía de su estrategia, innovación, talento e inteligencia colectiva. Y Pilar Conesa es fundadora de Anteverti y directora del Smart City World Congress, asesora externa de INLAB FIB, Laboratorio de Innovación e Investigación de la Facultad de Informática de la Universitat Politécnica de Cataluña. Es miembro del Consejo Asesor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Generalitat de Cataluña, y su ponencia se refiere a No hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. Y ya sin más demora, adelante, Francis. Buenas tardes ya. Entonces, aquí, ahí. Okay. Primero, el mundo está lleno de sorpresas y me imagino que no todo el mundo es familiar con esta imagen. La mitad de la humanidad vive en este pequeño círculo que corresponde a una sexta parte de las tierras emergidas, con lo cual tenemos que aprender a funcionar y a trabajar en este campo con sorpresas, buscando sorpresas y cuestionando todo. Y como periodista tengo muchas dudas, como ser humano también, y mi primera duda es cuál es la definición de Smart City. Y en verdad, yo me doy cuenta que hay una multitud de definiciones, y tengo algunas que les voy a leer rápidamente. Para el Smart City Council, una ciudad inteligente es una ciudad en la cual las tecnologías digitales están integradas en todas las funciones de la ciudad. Smart City Council está compuesto de IBM, Cisco, de las grandes empresas. Para Boyd Cohen, un profesor que enseña en Barcelona y de origen y de nacionalidad estadounidense, una ciudad inteligente es un enfoque integrado y amplio para la mejora de la eficiencia de las operaciones de la ciudad, la calidad de vida de sus ciudadanos y el crecimiento de la economía local. Una de las definiciones más interesantes sobre la cual yo quisiera que se quedaran es la definición del Departamento de Innovación en Negocios y Capacidades del Gobierno del Reino Unido. No la voy a leer, la pueden leer ustedes. La palabra clave es la noción de proceso. Entonces, hay muchas definiciones. Y como cuando mis hijos me dicen, no estoy atrasado porque ha pasado esto y esto y esto, cuando hay muchas definiciones es que no hay definición, cuando hay muchas excusas es que no hay excusa. Segunda duda, ¿cuál es?
el modelo de la Smart City. En mis vueltas al mundo, yo vi, por ejemplo, perdón, yo lo había cambiado, pero salió en 3 veces. Songdo es una ciudad nueva de Corea del Sur, entre Seúl y el aeropuerto de Incheon. Ahí lo que pudieron hacer, porque era una ciudad nueva, es poner los cables primero, construir los edificios después. Como pueden ver abajo, hay un centro de control y lo que ven no se ve muy bien, pero sí se ve, es que hay un niño de Seúl aprendiendo inglés con una profesora que está en Estados Unidos en videoconferencia. El problema de Songdo es un centro comercial de Songdo, no hay nadie sabe quién es su vecino. Otro ejemplo que quiere ser modelo, Río de Janeiro. Esto es el centro donde están todas las informaciones de todos los departamentos de la ciudad y en un artículo del Harvard Business Review, el alcalde, en vez de hablar de centro de operación, habló de centro de control. En el mismo país hay una versión más interesante, me parece, muy diferente en todo caso, en Curitiba, donde practican la acupuntura urbana. Quiere decir, en vez de grandes proyectos con mucha tecnología, hacen acciones en pequeños lugares que cambian la dinámica de la ciudad. Y por fin, otro ejemplo para mostrar que no hay modelo, eso es en Gotemburgo, en Suecia. Hay un señor que compra puercos, los pone en espacios de promotores, la gente los alimenta. Los puercos tienen la ventaja de mover la tierra mejor que un bulldozer y de nutrirla mejor que con insumos químicos, y lo nutren los vecinos. Entonces después venden los puercos muy caro a los mejores restaurantes de la ciudad. Además de que no hay modelo cuando uno pasea por el mundo, las clasificaciones son innumerables. Yo creo que la mejor persona aquí para dar las clasificaciones es Pilar, pero en fin, la mejor ciudad inteligente del mundo puede ser Londres o Yokohama o Estocolmo o Barcelona o inclusive Medellín en Colombia, de la cual les recuerdo que era la ciudad más peligrosa del mundo en el 1990 y que ahora, gracias a pocas cosas, unos teleféricos y unas escaleras mecánicas, más un trabajo urbano completo y sofisticado sobre el cual no me puedo extender, Medellín se ha vuelto una de las ciudades más inteligentes del mundo, primera en la clasificación de Forbes hace 2 años, si no me equivoco. Entonces, múltiples definiciones igual no definición, múltiples modelos igual ningún modelo. Entonces, hay que seguir con las dudas. Y mi tercera duda es ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudad? Y mi impresión, señores, es que nadie sabe en qué ciudad vive. La duda me surgió cuando escuché a Richard Florida en un congreso organizado en el Smart World City World Congress de Barcelona. Estábamos en Barcelona, y dijo, ustedes viven en la misma ciudad que Lyon. De un brinco, son 600 kilómetros, ¿qué pasa? Y entonces dice, hay un nuevo concepto de ciudades en China, de megalópolis, que son ciudades que conectan ciudades y entre las cuales uno se puede desplazar en trenes a gran velocidad en 1 o 2 horas. Esta va a ser una de las más grandes, es Jing-Jin-Ji, incluye a Beijing, y está en el centro de China. Señoras y señores, el tamaño, 130 millones de habitantes, quiere decir, igual que Francia más el Reino Unido, 212.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de España, o 33 veces el País Vasco. Eso es una ciudad nueva. ¿Quién entiende en qué ciudad vive? Además, el municipio siempre está atrasado el día en el cual se deslimita. Está atrasado porque la gente rebasa las fronteras del municipio. Las decisiones dependen de múltiples niveles, el edificio, el barrio, el municipio, la metrópolis, la megalópolis, la región, el Estado-nación,
Europa en el caso nuestro. Mucha gente duerme en las afueras de una ciudad y trabaja en el centro, pero no tiene derecho a pronunciarse sobre la organización de la parte del urbe que más le corresponde, que más le importa, en la cual hace sus compras, vive, eventualmente lleva a los hijos a la escuela y trabaja. Entonces, no hay definición, no hay modelo y no sabemos lo que es una ciudad hoy en día. Entonces, eso lleva a algunas reflexiones. Eso me lleva a decir, casi con toda tranquilidad, un poco de preocupación, pero no mucho, no existe la Smart City, no hay Smart City, no puede haber Smart City, es un proceso. Pero ¿cómo llego a esto y por qué camino? Primero, carecemos de herramientas para entender el fenómeno de la urbanización, y la urbanización sigue siendo la cuestión clave, con otros como el cambio climático, la revolución tecnológica, pero la cuestión clave del siglo XXI, no quiero robar ninguna cita de Pilar, pero el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Entonces, básicamente, yo acabo de definir las ciudades como OTNIs, objetos terrestres no identificados. Misika, Jean-Louis Misika, es el número 2 en cargo de la dimensión inteligencia de la ciudad de París, el número 2 de la alcaldesa, y dice, ciudad inteligente es un pleonasmo. ¿Por qué? Porque no hay nada más inteligente que hayamos hecho. Los franceses, fans de discursos, los políticos franceses, igual que otros, fans de discursos vacíos, hablan de ciudad duradera porque no saben traducir, es muy difícil traducir sustentable. Pero la definición de Wikipedia en inglés es que una ciudad es un asentamiento humano permanente y grande. Por lo tanto, la gente que no habla de ciudad, que nos habla de ciudad duradera o de ciudad inteligente, nos habla de elementos vacíos que no ayudan a pensar. Pero eso que es un problema también es una oportunidad, cuestión clave de la innovación. Todo problema puede ser transformado en una oportunidad. Las ciudades no son inteligentes, pero las podemos volver inteligentes. Y por ejemplo, hay un nombre que me inventé en inglés, que existe, lo encontré, que es City Smarting o City Smartening, el hecho de volver inteligente a la ciudad. O simplemente de tratar de mejorarlas. Entonces, si nos quedamos con la noción de proceso, tenemos que pensar de qué está hecho el proceso. Y ahí interesa mi vuelta al mundo de la innovación, y todo empieza por una caricatura. La caricatura de arriba es un papá que dice a su hija, no vas a externalizar tus tareas a la India. Y el señor que está abajo, cuando vio esto, dijo, eso es una idea de negocio, y creó TutorVista, que es un sistema que pone profesores de la India a disposición de los estudiantes, de los alumnos de Inglaterra, de Estados Unidos y de Australia, para ayudarlos en sus tareas. Es una forma de crear una oportunidad a partir de un problema. Yo traté de mostrar 3 cosas muy diferentes, pero hay decenas de ejemplos de cómo la gente está innovando en el mundo entero. Esto es una señora, Linda Kwamboka, que contribuyó a crear una aplicación y toda una plataforma que se llama mFarm. El principio es conocido. Al dar a los agricultores elementos de información sobre los precios de las cosas que están vendiendo y los precios de los insumos, los ayudan a negociar mejor. Inclusive, gracias a esta aplicación, pueden ponerse de acuerdo para llevar ellos mismos sus productos a los mejores lugares. Pero hay gente que está trabajando también sobre las ciudades. Silvio Meira es un profesor de Recife en Brasil
que tuvo la idea, era profesor de informática, todos sus alumnos se iban. Entonces trató de crear una institución público-privada para atraer empresas a Recife, y hoy Recife, que es algo cerca del culo del mundo brasileño, no es San Paulo con 20 y pico millones de habitantes, ni Río con 15 millones de habitantes. Es una ciudad no muy grande, muy tropical, y que es el tercer punto en tecnología de la información de Brasil. Entonces, toda esa gente ven los problemas como oportunidades y son creadores de futuro. Ahora, ¿cómo vuelvo a través de esto? Entonces, no hay definición, no hay modelo. La ciudad es una cosa difícil de tomar en las manos. Entonces, básicamente la idea es que hay que tomar proyectos como elementos de avance y de mejoría de la ciudad. De ahí la noción de Particípolis, que voy a explicar en poco tiempo, después de unos ejemplos rápidos, entre Datapolis y Particípolis. Distingo entre Datapolis, la ciudad inteligente, gracias al uso de los datos, y la ciudad inteligente gracias a la participación de los ciudadanos. Hacen falta los dos, pero hay que usar los dos. Ejemplos, camiones de comida. En San Francisco ellos tenían problemas porque no estaban autorizados, utilizaron una cuenta Twitter para decir dónde iban a sus clientes mientras la policía los perseguía. Los restaurantes empezaron a imitarlos. En breve, California tuvo que autorizar la venta de comida en camiones. Esto es un chavo que en Yakarta, que dijo la circulación, el tráfico es insoportable, entonces empezó a conectar cámaras en circuito cerrado y para informar sobre la gente, y mucha gente, muchas empresas y hasta el alcalde se juntaron, y ahora ahí empieza a ser posible tener una visión del tráfico en tiempo real. Esto es en Oxford y es una red de gente que pone sensores para ver cuando sube el agua. Quiere decir, la gente se apodera de la tecnología y la usa para resolver sus problemas. Eso es un sistema, Jacques Sed, franco-belga, de gente que ubica los lugares donde los minusválidos pueden andar y acceder sin problemas. Entonces, llegamos a esa noción, esto se me había olvidado, Bogotá, no hay tecnología alguna, es la gente que tiene miedo de cruzar porque los carros nos respetan, entonces están empezando a pintar lo que llaman cebras de todos los colores para que sea visible. Ninguna tecnología, pero una participación ciudadana para mejorar la ciudad. Entonces, esas son dos imágenes. La imagen de abajo es la imagen, si usted pone Smart City en Google y va a imágenes, va a encontrar algo muy parecido a esto. Son planes estrafalarios. Y el otro está en el City Lab de Cornelia, dentro de Barcelona o cerca de Barcelona, donde la gente discute y trabaja sobre el futuro de su ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Una precisión asombrosa con el tiempo disponible, cosa que te agradecemos a la hora que es. Y ya pasa Mara, adelante. Gracias. Voy a usar un reloj porque la especialidad de la casa es irme por las ramas. Si me paso más de 15 minutos, me avisáis, ¿sí? Hoy quería hablar con vosotros de un concepto nuevo en esto del mundo de las Smart Cities. Tal como dijo Francis, si uno va a Google y pone Smart Cities y hace una búsqueda de imágenes, se va a encontrar con una imagen de esta naturaleza. ¿Y qué tiene en particular esta imagen? Que hay se parece a una ciudad, hay muchos edificios y tal, pero no hay gente.
Y esta ha sido una de las críticas principales al modelo de Smart City 1.0. ¿De dónde viene esta idea de la Smart City? Esto viene de que hace unos 10 años más o menos, aparecieron una serie de conversaciones sobre el futuro de las ciudades y aparecieron una serie de estadísticas diciendo que el 75% de la humanidad iba a vivir en ciudades hacia 2030, entre 2030 y 2050, y esto generó obviamente una situación donde se empezó a discutir pues los recursos son escasos y si tenemos tanta gente en las ciudades necesitamos encontrar nuevas formas de gestionar esa escasez, y esto de repente generó una oportunidad fabulosa para empresas de tecnología que se encontraban desarrollando la Internet de las cosas o lo que se llama computación urbana y tal. Y con esto se contribuyó a la generación de esta idea de las ciudades inteligentes, que lo que hacen es embeber un montón de tecnologías sumamente sofisticadas para gestionar los recursos de la ciudad, hacer la ciudad más eficiente y sostenible. Ahora, en los últimos 3 años y hasta ahora, de repente el discurso de la Smart City ha entrado en crisis con una serie de críticas a por qué salieron mal la mayoría de los proyectos de Smart City. De hecho, hay un reporte de Nesta de Inglaterra que presenta 7 principios por los cuales salieron mal, y muchos de estos tienen que ver con el hecho de que muchos de estos proyectos de Smart City fallaron en términos de inclusión. La sociedad tenía la percepción de que generaban un beneficio muy grande para las empresas y en ciertos casos para los gobiernos, pero la población no sentía que estos proyectos generaban valor para la comunidad de manera inclusiva. Otra de las críticas que se hizo era de que se sostenían sobre la base de tecnologías que eran propietarias y cuyos datos, los datos que se recolectaban, eran propietarios también. ¿Qué significa esto? Que muchos ayuntamientos que invirtieron en este tipo de programas se quedaron con un montón de sensores que ya no sabían manejar, que necesitaban seguir contratando a la empresa que se las vendió para poder reparar si se rompían, y que además no tenían acceso a los datos que eran de valor público. También hubo muchas quejas con respecto a la falta de capacidades en la ciudadanía. Si realmente queremos tener ciudades inteligentes, ciudades que apoyan el crecimiento de la ciudadanía, entonces los ciudadanos tienen que tener las capacidades para entender esas tecnologías y los datos que esas tecnologías recaban, cosa que en muchos casos no sucedió. O me gustaría que alguno de vosotros me contara cómo hace para interpretar los datos de un sensor o cómo hace para interpretar los datos a gran escala de calidad del aire de una ciudad. Se puede hablar también de problemas con respecto a la privacidad. Hay cientos de artículos de periodistas y escritores y científicos que ponen en tela de juicio cuestiones con respecto a nosotros queremos realmente que nuestros datos sean recolectados por una empresa y de quién son esos datos y por qué. Y esto generó, obviamente, demostró que existe una gran carencia en cuestiones de legislación, de quiénes son esos datos y quiénes los pueden utilizar y para qué. La buena noticia es que nos encontramos en el comienzo de un nuevo paradigma que pretende hacer las ciudades más inteligentes sobre la base de otras ideas. Por ejemplo, un nuevo modelo de ciudad inteligente es la Sharing City, o la ciudad que comparte, cuyo ejemplo máximo es la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Y la idea es ser inteligente a partir de aprovechar mejor los recursos que ya existen en la ciudadanía, aprovechando, por ejemplo, la economía de la colaboración, la economía colaborativa, y gestando un ecosistema de economía colaborativa que pueda hacer mejor uso de los recursos, generar mejores servicios, pero empoderando a la gente y generando oportunidades de negocio locales. Otro modelo es el de Co-City Bologna, o la ciudad colaborativa en Bolonia, donde la ciudadanía puede contribuir a la producción de bienes comunes. El gobierno ya ha hecho más de 137 pactos con ciudadanos, donde se priorizan las necesidades locales de las personas y se llevan a cabo una serie de convenios
entre ciudadanos y el gobierno, donde, por ejemplo, los ciudadanos pueden decir, queremos que se pinte esta plaza, y el gobierno dice, vale, vosotros podéis pintar la plaza y yo os pago las brochas y la pintura. Ese es un ejemplo muy básico que todos podemos entender. Entonces, de repente, el ciudadano puede participar en la coproducción de la ciudad, pero no solo eso, sino también en la gobernanza de esos recursos, en la discusión con respecto a cómo se gestionan esos recursos. Otro modelo es el modelo Fab City, que deviene del modelo de los Fab Labs o Makerspaces. El mes pasado, Ámsterdam decretó que se convertía en la primera Fab City. Este modelo intenta buscar la sostenibilidad de las ciudades, pasando del modelo actual, que es las ciudades importan productos y generan basura, a un modelo donde las ciudades importan datos, generan soluciones, fabrican soluciones internas y exportan datos que pueden beneficiar a otras ciudades. ¿Qué tienen en común estos tres modelos de ciudad? Que a diferencia del modelo tradicional de la Smart City, estos tres modelos reconocen el derecho del ciudadano a contribuir. Si en los otros modelos, en el modelo 1.0, el ciudadano era típicamente un usuario que utilizaba una tecnología y a cambio también generaba datos para la ciudad, en estos nuevos modelos se reconoce que el ciudadano es un agente autónomo, creativo, con una gran capacidad innovadora y que tiene derecho a contribuir en la creación de su propia ciudad. Esto obviamente significa que además podemos entender cuáles son las formas en las que el ciudadano puede producir y puede contribuir a esa ciudad. Y vemos casos, por ejemplo, donde el ciudadano cofinancia a través de plataformas de civic crowdfunding o micromecenazgo, iniciativas urbanas. Otros que contribuyen, como en el caso de Bolonia, donde yo me presto a co-crear mi ciudad y me hago cargo de manera responsable de la gobernanza de los productos que creamos y de las discusiones con respecto a la gobernanza de los datos que creamos, por ejemplo. El manager, las personas que orquestan comunidades para que desde el bottom-up construyan ciudades más interesantes, más colaborativas. Y quisiera, con el tiempo que me queda, compartir con vosotros un ejemplo, porque todas estas ideas suenan muy bien, pero lo interesante es cómo las llevamos a la práctica. Les voy a presentar hoy el caso de The Bristol Approach, que es un proyecto que estamos llevando a cabo. Es un nuevo modo de ser inteligente que toma muy bien lo que Francis dijo. Esto se trata, obviamente, de procesos y no de un fin único o un principio inalienable. La idea del Bristol Approach es que para nosotros poder llevar estas ideas a la praxis necesitamos un método. Y ese método nos permite llevar al campo la construcción, junto con los ciudadanos, de ciudades más contributivas, más abiertas y más inteligentes. ¿Y por dónde empieza esto? Vale, en la ciudad 1.0, en la Smart City 1.0, las tecnologías típicamente eran volcadas a la sociedad para responder a una supuesta necesidad. ¿Qué necesidad? Pues no sé, muchas veces no respondían a necesidades directas de la ciudadanía. Por eso, en el caso de Bristol Approach, nuestro modelo comienza con la identificación de temáticas que son importantes para la gente. De esta forma buscamos que las tecnologías que se generan respondan a necesidades reales de la ciudadanía y no a intereses particulares de empresas o no a la provisión de tecnologías solo porque podemos poner estas tecnologías, sino porque las necesitamos. El proceso de identificación después deviene en un proceso de co-creación junto con la ciudadanía de aquellas tecnologías. ¿Qué permite co-crear estas tecnologías con los ciudadanos? Varias cosas. Por un lado, que ellos desarrollan los conocimientos que son necesarios para operar, reparar, mantener e interpretar estas tecnologías. Por otro lado, asegurar que estas tecnologías generan valor para la comunidad. Y por otro lado, hacer posibles los procesos mediante los cuales la ciudadanía decide de qué manera quiere compartir sus datos urbanos. Esto es muy importante. Si nosotros queremos construir ciudades sostenibles que generen valor para todos, no podemos permitir
que los datos no sean nuestros y que no tengamos la capacidad de actuar sobre esos datos. Esto es uno de los ejes de la ciudad contributiva, la ciudad que pretendemos formar en Bristol, donde las co-creaciones de los ciudadanos devienen en un pro común, lo que nosotros le llamamos el City Commons. Estas ciudades son luego aplicadas. Un momento. Vamos a hablar del pro común, porque a veces es una palabra que no todo el mundo tiene muy claro qué significa. Hace unos años una señora llamada Elinor Ostrom ganó un premio Nobel en Economía por haber analizado esto del pro común. El pro común es una tercera forma de manejar los recursos. No es público, manejado por el Estado, no es privado, manejado en el marco del mercado. Es co-creado por la ciudadanía, por una comunidad, y el management de esos recursos también es decidido por la comunidad. Les voy a dar un ejemplo de Procomún, que ha generado valor para todos los que estamos aquí. Wikipedia. Wikipedia es una co-creación hecha por todos nosotros, que es abierta, que nosotros no solo podemos participar generando artículos en Wikipedia, sino también leyéndonos, pero también podemos generar otros sitios wikis y podemos incluso participar en la discusión de la producción de un artículo de Wikipedia. Así como Wikipedia, al convertirse en el estándar, acabó con Enciclopedia Británica, que era una institución, y con Encarta, que se suponía sería el futuro de las instituciones, estamos viendo que los modelos abiertos y colaborativos del Procomún están convirtiéndose en el estándar en muchos otros esquemas de la economía y de la sociedad. Por ejemplo, Arduino, el primer microcontrolador abierto. La idea es llevar la lógica del Procomún y la colaboración abierta, contributiva, a la creación de ciudades más sostenibles y más abiertas. En el caso de Bristol, nosotros en el proceso de identificación de temáticas nos dimos cuenta de que había un problema en la ciudad que afectaba a miles de personas y que ningún programa de Smart City lo había tenido en cuenta. El problema de la humedad. Las casas, cuando tienen humedad, no tienen solo una mancha en la pared. La humedad ha sido asociada a problemas de salud gravísimos, alergias, enfermedades respiratorias. También es un estigma social. La gente que tiene humedad en la casa no quiere hablar de ello, porque teme que se le identifique con un estrato social al que no necesariamente quiere pertenecer. Al final, esto era la punta del iceberg. Y nos dimos cuenta de que entre todos, sobre la base del Procomún, podíamos generar soluciones abiertas. Trabajamos con la ciudadanía para co-crear una intervención urbana que se llama Damp Busters, o cazadores de humedades, en los que fueron los ciudadanos los que co-crearon esos sapos verdes que aparecen allá arriba, que son sensores que permiten identificar la probabilidad de que una casa se llene de humedad. Esos sensores son de código abierto, así como son también los datos que se generan. Pero no solo vamos a juntar los datos de las casas que están afectadas por la humedad para resolver el problema de la humedad que afecta a miles y miles de personas. Necesitamos mezclar más datos. Por ejemplo, un mapa de acceso a datos de la salud en la ciudad de Bristol para entender cómo la salud pública se ve afectada por las casas que tienen humedades. Un mapa de datos de niños que faltan a la escuela para ver si esos niños en realidad están faltando porque su salud está comprometida, porque tienen humedad en la casa. Lo que empezamos a darnos cuenta es que cuando las soluciones son contributivas y los datos y las tecnologías son abiertas, de repente somos capaces de cambiar esquemas de poder en la ciudad. Y ahora juntos tenemos más posibilidades de sentar a los dueños de esas casas que alquilan casas con humedad a precios de locura, a gente con menos recursos, y sumarlos, darles la posibilidad de que con estos datos y con este entendimiento puedan participar en mejorar la infraestructura de la ciudadanía. También podemos dar un gran caudal de información que sirva al ayuntamiento para mejorar políticas públicas de salud, de infraestructura, etc. Es una forma de empoderamiento ciudadano. Y no solo eso, en realidad, y voy a tratar de cerrar aquí, entre el 10 y el 40% de las casas de Europa, dependiendo de dónde están ubicadas, tienen humedad. Esto no es un problema solo de la ciudad de Bristol, es un problema de todos nosotros.
Si Bristol es capaz de solucionar este problema con la ciudadanía, de manera abierta y generando un pro común, no están solo generando una solución para Bristol, la están generando para ti y para ti y para todos nosotros que podemos tener el mismo problema en nuestra misma ciudad. En este sentido, señoras y señores, Bristol se convierte en una ciudad contributiva, en una ciudad que colabora con sus ciudadanos para generar soluciones abiertas, como la Wikipedia de las soluciones de las ciudades, para que cualquier otra ciudad pueda apropiarlas de manera abierta y empoderar a su ciudadanía. También a cambiar las reglas del juego y a construir ciudades más inclusivas y mejores. Y lo mejor de las soluciones abiertas es que de un prototipo inicial podemos crear un centenar de prototipos, miles de prototipos que se ajustan a las necesidades locales de cada comunidad. Y esto es lo que buscamos. Imagínense qué fantástico sería si entre todas las ciudades fuéramos capaces de resolver los problemas que nos aquejan a todos y contribuirlos de manera abierta y en ese gesto empoderar a la ciudadanía, generar nuevas formas de producción económica y social y nuevos derechos para todos. Gracias. Gracias, Mara. Hemos partido con Francis, que nos decía que no había modelos. Mara nos ha propuesto algunos modelos. De momento tenemos un factor común, que parece ser los procesos participativos. Y para continuar, Eugen, adelante. Bai, eguerdion denoi. Eta lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiet Innobasquei konbidapenagatik. Global Innovation Day jardunaldi honetara konbidatzeagatik. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que es un enorme reto estar en Bilbao y con el equipo de San Sebastián, vendiendo ciudad de Donostia. Por eso, especialmente este agradecimiento al Innobas, perdón. Bueno, la ponencia que me planteaba, ¿no?, esta pequeña introducción, al final es la ciudad en la que quiero vivir. Porque yo creo que vamos compartiendo prácticamente los tres que me antecedían. Que lo inteligente no sé si responde realmente a un concepto de moda, porque después de muchos años, sobre todo los que llevamos trabajando en este ámbito del sector público de las ciudades, hemos visto pasar muchos conceptos que han quedado obsoletos y han sido seguramente sustituidos por otros. Yo creo que había una famosa frase de un académico catalán que decía que cuando no podemos modificar la realidad cambiamos el lenguaje. Yo creo que esta es una enorme sentencia. Bueno, ¿qué le pedimos a una ciudad? ¿Cómo nos gustaría la ciudad? Aparte de todos los sentimientos seguramente emocionales, anímicos, históricos, pues seguramente podríamos pedir a una ciudad que tuviera unos activos físicos, paisajísticos, urbanísticos, medioambientales, más o menos adecuados. El tamaño también es un tema muy relevante y en algunos casos y en algunas clasificaciones que surgen precisamente en el ámbito de las Smart Cities, pues yo creo que se coge a 144 ciudades, por ejemplo, y realmente las ciudades también se discriminan por su tamaño vinculado a la calidad de vida. Buscamos probablemente también calidad de servicios educativos, sanitarios, una buena oferta de ocio, una buena oferta cultural, una buena oferta gastronómica. Y luego también hemos incorporado en nuestras ciudades últimamente lo que podíamos denominar como activos intangibles. Nos gusta una ciudad que innove, una ciudad creativa, una ciudad cohesionada y también, por supuesto, una ciudad inteligente. Bueno, hablar de Donostia, en este caso, yo creo que significa hablar de una ciudad pequeña. Somos 186.000 habitantes, menos que Bilbao, por supuesto, menos que Vitoria, pero yo me gustaría focalizar la dimensión de las actividades que se producen en una pequeña ciudad precisamente relacionada con la propia población. Hablar de San Sebastián en época de crisis es que yo creo que realmente hemos podido pasar de puntillas por la crisis. Hemos tenido crecimiento en nuestra ciudad, el 2013, el 2014, el 2015. Las tasas de desempleo siempre estaban por debajo del 13, alejadas de algunas de las otras capitales, bastante, y por supuesto del resto del Estado. Y realmente yo creo que es una ciudad que en este momento plantea unos buenos índices de renta per cápita. Es la capital del Estado con mayor alta renta per cápita
¿Y cuáles han sido seguramente las causas y las claves por las cuales digamos que el impacto ha sido menor que en otras ciudades las crisis? Yo fundamentalmente ahondaría en dos ámbitos. Es una ciudad fundamentalmente de servicios, pero yo creo que el turismo especialmente gastronómico, que no responde a ese turismo del siglo XIX, que era un turismo terapéutico real, etcétera. Hoy en día segmentamos mucho también lo que es el target del turista y sobre todo el turista internacional ha venido a reequilibrar nuestra balanza de pagos local. También creo que la ciencia, la tecnología y los centros tecnológicos han aguantado bastante bien lo que ha sido la crisis en nuestra ciudad y, por extensión, también en el propio País Vasco. Y seguramente esto nos hace interpretar que la ciudad, ha sufrido bastante menos con la crisis. Es una ciudad de high cost. Esto lo decía el primer director de orquesta del Instituto de Competitividad del País Vasco. Decía que el high cost, para él, era un elemento de defensa que daba especialmente continuidad a las ciudades. Y planteaba que aquellos países, aquellas regiones y aquellas ciudades que apostaban por el low cost estaban sujetas a desaparecer o a desestructurarse. Yo creo que en este sentido, también en el plano económico, nuestra ciudad ha producido una externalización especialmente de empresas que generaban poco valor. El alto coste del suelo no solamente lo podemos ver en este momento en el plano residencial, sino también en las empresas que seguramente de carácter industrial o pequeñas pymes seguramente no generaban. Tendría que recoger en este momento algunas de las frases que este último año, estos últimos meses, nos dedicaba el New York Times. La calle 31 de agosto, una de las 10 mejores de Europa. En el New York Travel incluían los 52 lugares para ir en el año 2016, The Telegraph, Condé Nast Travel, Lonely Planet, la CNN. La National Geographic nos planteaba que Donostia era una de las 10 ciudades más felices del mundo. Y bueno, la verdad es que ha habido muchas referencias en este último año y medio, vinculadas fundamentalmente a la proyección de nuestra ciudad de carácter internacional. Seguramente esto nos podía dar una sensación de autocomplacencia. Y realmente les puedo decir que nos enfrentamos al reto más difícil que se ha enfrentado nuestra ciudad en estos últimos, hablaría hasta de siglos. ¿Qué puede devenir el futuro para nuestra ciudad? Una crisis de crecimiento. ¿Qué puede significar? Una masificación en un espacio, en un territorio realmente pequeño. Problemas de conciliación importantes, un 20% en este momento de la población de nuestra ciudad vive del turismo y un 80% disfruta la alta calidad de una ciudad. En cierta manera, esos frágiles equilibrios se pueden romper y tenemos seguramente que empezar a plantear una nueva, seguramente, ciudad. Hay espacios que han perdido identidad. Ustedes lo conocerán bien, la parte vieja de Donostiarra, su casco antiguo, digamos, hoy en día algunos de los vecinos, y lo dicen además, lamentablemente, es un parque temático del Pincho. Y tenemos que aprender de otras experiencias. No nos gusta, por supuesto, el modelo de Venecia, tampoco nos gustan algunos conflictos y problemas que se originan en este momento en ciudades como Barcelona, pero realmente es un problema de enorme complejidad que tenemos que abordar como ciudad, precisamente para llegar a eso que fácilmente se habla en la mayoría de foros, se desarrolla, se conceptualiza por parte de académicos respecto a lo que es el turismo sostenible. ¿Cuáles pueden ser las apuestas de futuro en la ciudad y cómo estamos intentando construir modestamente esta nueva ciudad? Nos gusta la atractividad de la ciudad, pero vinculada a nuevos paradigmas, vinculado a la atracción de talento, vinculado al desarrollo de la innovación y vinculado también a ese concepto de Smart Cities que en algunos casos pueden tener una constatación clara y yo creo que práctica. Bien, estos tres ejes yo creo que fundamentales del desarrollo en este momento de nuestra ciudad están también soportados por algo muy importante. Yo llevo aproximadamente 16 años en la ciudad de San Sebastián gestionando, gerenciando una sociedad de promoción económica. Me siento terriblemente orgulloso que este año hemos cumplido nuestro 114 aniversario. No conozco en Europa ninguna otra sociedad de promoción económica que lleve 114 años en este momento. Y gracias a ello he aprendido muchos conceptos. La sostenibilidad, ya sé lo que es la sostenibilidad. Y me recuerdo a mis antepasados cuando construyeron infraestructuras que 114 años después nos siguen produciendo ingresos recurrentes.
La ciudad, hablar de la ciudad, esto no es un elemento transitorio ni de invertir mucho más dinero. Verdaderamente la perdurabilidad es fundamental. Y todos conocemos San Sebastián, pero seguramente no conocemos que la Quincena Musical tiene 77 años, que el Festival de Cine tiene 64, que en este momento el Festival de Jazz supera los 51 años, que hablar del Clos de Reyes son 86 años, que hablar en este momento de la Viuda de San Sebastián, con más participación que la Maratón de Nueva York, significa tener 52 años y que en la Maratón cumple 40 años. Esto realmente trasciende ese fenómeno de egolatría, de sincronía generacional, en la cual la tecnología parece que es el leitmotiv y que empieza con nosotros cuando nacemos y parece que cuando vayamos a morir va a desaparecer esto del mundo. 3 conceptos, básicamente, para explicarles en dónde estamos apostando. Estamos apostando en la especialización de la ciudad, pero esto no es nuevo. Llevamos 13 años apostando ciertos sectores. Sí que es verdad que los conceptos a veces han surfeado el proceso que llevábamos trabajando, especialmente con empresas y con algunos stakeholders locales. Y antes hablábamos de sectores emergentes, nos llevó el proceso clusterización y, claro, todo el mundo hablaba de clúster, las ayudas comunitarias orientaban hacia el clúster y teníamos que hablar de clúster. Y ahora hablamos de especialización inteligente. Bueno, lo podíamos denominar transvestismo conceptual, pero en el fondo los proyectos son los mismos y los procesos, que es lo más importante, pasan por encima de las propias, yo creo que, palabras. Hablar de innovación en nuestra ciudad significa que en una ciudad de 186.000 habitantes hay 34 centros de investigación básica y aplicada. Significa, como bien saben ustedes, 4 universidades. Significa tener muchas empresas startups tecnológicas. Y yo creo que esta es la gran esperanza futura de nuestra ciudad. Estas nuevas empresas que trabajan seguramente bajo unos prismas, bajo unos planteamientos, bajo un modelo organizativo y bajo tecnologías diferenciadas. Hay una convocatoria muy importante a nivel europeo, que es el instrumento PYME, que se suelen presentar. En la última convocatoria fueron 2.666 empresas las que presentaron. Exclusivamente aprobaron 155. 8 de ellas eran donostiarras. El 5% de todas las empresas, basadas especialmente en su potencial de desarrollo, crecimiento e innovación, eran donostiarras. Si se lo bajáramos a nivel de ciudad, sería el 20%. Con lo cual, esta atractividad la tenemos que generar en el ámbito de que queremos que venga gente a nuestra ciudad, no queremos que venga gente fundamentalmente a tomarse un pincho, un fin de semana, unas vacaciones, sino que venga a vivir con nosotros y especialmente que mantenga los estándares, la calidad de vida. No me detendré en este tipo de empresas que les comentaba anteriormente, ni alguno de los proyectos que en este momento tenemos. Sí me gustaría resaltar y destacar uno de ellos, y es el de retorno del talento. No estamos hablando de Ikerbasque, estamos dando un mensaje claro a los jóvenes que están saliendo al extranjero, a los jóvenes que en este momento están fuera, y yo creo que es una voz que se alza diciendo hay oportunidades para que en este momento vosotros podáis volver en este momento. Y sobre todo amortizar el capital relacional que el think tank americano, el Brooklyn Institute, nos plantearía. 2 palabras sobre ciudades inteligentes. Yo creo que hoy en día nuestro vocabulario está inundado verdaderamente por el término de smart cities, ciudades inteligentes, smartphone, smart economy, smart grids, smart tourism, todo prácticamente yo creo que es smart. Me gustaría reconocer a algunos autores que ya hablaban de territorios inteligentes hace más de 12 años, concretamente Alfonso Vegara y Juan Luis de las Rivas, cuando nos hablaba de esos territorios inteligentes que no empezaban más que a dejar nuevamente en un mejor rol y posición a las propias ciudades. Y, por supuesto, desde otra perspectiva, los trabajos de Thomas Malone en el propio MIT de Massachusetts, que ya nos hablaba de la inteligencia colectiva, eso que era para nosotros algo tan difícil de interpretar y que también, curiosamente, ponía el mismo ejemplo que la que me antecedía aquí, fundamentalmente con la biblioteca, con Wikipedia, como uno de los elementos que aunaba este proceso de inteligencia colectiva cimentado en diversos, 16 concretamente, yo creo que es no más. ¿Qué se ha hecho en San Sebastián respecto al Smart Cities? Tenemos 2 líneas, una que es la de tradicional, la que seguramente se engarzarían en el city branding de nuestras ciudades respecto a mejor posicionamiento en escalas, en reconocimiento, en las certificaciones de la UNE, etcétera, etcétera, y luego algunos otros ámbitos que tienen más un carácter, yo creo que participativo. En cuanto al ámbito energético, las políticas se inician y movilidad se inician a más de 12 años. Y yo creo que nos enfrentamos entonces a un problema importante.
y era la interoperabilidad de los sistemas. Hacíamos cosas, desarrollábamos energías, buscábamos un sistema de medición, pero cada cual, perdonadme por la expresión, era de diferente padre y madre. No había manera de casar ni siquiera los propios softwares. Posteriormente dimos un paso, también gracias a Europa, y desarrollamos los planes SMART con 3 ciudades, con Bristol, con Florencia y San Sebastián, liderando desde San Sebastián este proyecto, inicialmente elaboración de plan con mucha presencia, sobre todo. Y luego ha llegado a otra parte, que yo creo que también le tenemos que agradecer a Europa, en el sentido de que, bueno, Replicate, que es un programa bien dotado, con 30 millones de euros, se lidera desde Fomento, se lidera de San Sebastián, y nuevamente se están desarrollando en estas 2 ciudades. Pero yo, por encima de estos proyectos, me gustaría destacar Smart Calea. ¿Qué es Smart Calea? Mire, es una idea que ni siquiera es nuestra. Ámsterdam, cuando no estaba pensando en estos temas, hace ya 5 años, hablaba de AM, Smart Dam. Y en ese caso vimos lo que ellos denominaban Climate State. La verdad es que, bueno, había algunas iniciativas ahí, pero yo creo que muy dispersas y vinculadas especialmente al tema climático. Y entonces dijimos, bueno, pues sería importante, sobre todo, tener un elemento de demostración de cómo las tecnologías pueden mejorar la calidad de los comercios y de las personas que viven. Y buscamos foco. Nos fuimos a la parte vieja de nuestra ciudad, una parte de mucha afluencia, cogimos la calle Mayor y empezamos a trabajar. El primer trabajo, fundamentalmente, fue el del diagnóstico, que pasa en claves energéticas, fundamentalmente. Yo creo que fue un diagnóstico con todos los comercios que existían en la calle, con todos la restauración, con todos los bares y restaurantes, y luego también con los vecinos de la propia calle. A partir de ahí, planteamos posibilidades de realizar inversiones para mejorar, fundamentalmente, el elemento energético. Se siguió con las propias mediciones y las monitorizaciones en las propias viviendas, en los propios comercios. Se incorporó el tracking. ¿Y usted el tracking para qué sirve? Bueno, pues aparte de saber cuánta gente está pasando en la calle, les puedo decir que el día de Santo Tomás era horroroso, estaba todo lleno de gente, pero también lo condicionamos, por ejemplo, a través de otra nueva sensórica a lo que puede ser la entrada en los comercios. Y entonces empezamos a saber más o menos de la gente que está pasando, en qué comercio entra cada una y realmente la propia estrategia de comercialización. Incorporamos códigos QR. ¿Esto qué significa? Pues algo tan sencillo como que todos los turistas despistados que se enfrentan a una barra de pinchos puedan coger un código QR y saber en japonés, en inglés, los pinchos a los cuales va a ver en la barra y pueda tener la traducción y, por supuesto, su propia elaboración. Incorporamos también iluminación inteligente, con reducción fundamentalmente de la iluminación en función del paso, del tracking de las personas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esta es la experiencia seguramente más significativa y también porque ha habido empresas pequeñas de San Sebastián que están incorporadas e empresas grandes como Ikusi, yo creo que también. Dos reflexiones ya para ir acabando respecto a lo que puede ser en este momento en las ciudades el tema Smart Cities. La primera de ellas se refiere a quién tiene que liderar este proceso. Yo estoy absolutamente convencido que tiene que ser el ayuntamiento y estamos realmente soportando un importante pressing, un importante lobby por parte de las grandes multinacionales y de los centros de investigación de cara a colonizar el espacio público. Y esto realmente no puede avanzar en esta línea. No os voy a decir realmente las empresas que se acercan a los diversos departamentos municipales, el de movilidad, el de iluminación, con un invento que ha conseguido descubrir no sé dónde o con un dispositivo que va a mejorar, evidentemente, cada uno aislado y sin ninguna integración. Con lo cual, creo sinceramente que este proceso se tiene que liderar conjuntamente entre el sector público, entre el ayuntamiento, entre la ciudad y sus propios ciudadanos. Si no tenemos claro qué tipo de proyectos vamos a desarrollar, seguro que otros desarrollan ese tipo de proyectos por nosotros sin ninguna posibilidades de perdurabilidad, de continuidad o de sostenibilidad. Hay que habilitar, en muchos casos se lo planteó a Tecnalia, yo no necesito más dispositivos tecnológicos, lo que tengo que crecer es en necesidades. Esto lo decía hace poco, coincidía con una de las responsables de Microsoft en un foro y me decían, no, ha venido ahora el director concretamente de Estados Unidos y me plantea que nosotros no vendemos producto, no vendemos servicio, vendemos soluciones a nuestro cliente. Estaría muy bien que todos aprendiéramos un poco que lo importante no es vender lo que yo quiero, sino podemos indagar, identificar el target, las necesidades, porque tecnología, sin lugar a dudas, hay suficiente. Incorporar pequeñas empresas. Este no es un mercado que tiene que estar exclusivamente en manos de las grandes multinacionales, que buscan a veces las ciudades por 2 razones. Porque Europa ya nos ha dicho que el 6º y el 7º programa marco deja paso a los Horizon,
que quieren ver fundamentalmente experiencias reales. O claro, cuando nos vamos a Latinoamérica seguramente necesitamos un surround o ir, no sé, la sensórica de Cantabria o de Santander para decir, mira, aquí está nuestro modelo realmente que también voy a tener interés. Y la gran dificultad es la transversalidad y la integración en este momento en los propios ayuntamientos. Yo, sin más ahondar en una de las frases que realmente más me han impactado, es un ingeniero y arquitecto, también fue investigador del MIT de Massachusetts, Carlo Ratti, y realmente él decía, ahora está como consultor en Londres, él decía que si las ciudades las estamos convirtiendo en una gran computadora, el control se debería hacer por parte de los propios ciudadanos. Debíamos enseñar a hackear a los ciudadanos esa gran computadora. Muchas gracias por su atención. Gracias, Eugen, por traernos un referente cercano y no alejados, como estamos habituados. Y finalmente, Pilar, adelante. Bueno, ya casi buenas tardes a todos. El intervenir al final tiene, entre la tertulia y la comida, tiene la dificultad de mantenerles el interés. Gracias por la invitación, Innovasque. Es un placer siempre volver a Bilbao y volver a ver la gran transformación que ha hecho Bilbao. Y yo pienso que es un gran ejemplo de cómo transformar una ciudad. Yo les voy a hablar de ciudades innovadoras, abiertas y colaborativas y, por tanto, volveremos a hablar sobre distintos términos que se han hablado a lo largo de la mañana. Primero quería hablar del rol de las ciudades, cómo está cambiando el rol de las ciudades, entrar en el concepto de Smart City, ampliamente aquí también presentado, y acabar con algunos ejemplos. Como decía Amada, el crecimiento mundial de población urbana está siendo brutal. En Europa ya llevamos una concentración urbana muy importante. Podemos pensar que en menos de 50 años se está doblando la población urbana a nivel mundial. Eso implica que, como los recursos naturales son finitos, hay que hacer cambios en los modelos de gestión y hay que hacer cambios en cómo vemos la ciudad. Pero también implica que los retos de la sociedad del siglo XXI están recayendo en gran parte en las ciudades, porque lo que hagan las ciudades dependerá en gran parte cómo sea nuestro futuro. ¿Y cuáles son estos grandes retos? El cambio climático, la limitación que tenemos de espacio público, o ponemos coches o dejamos las calles para las personas, temas de planificación urbana, cómo gestionamos las emergencias y cómo reaccionamos a todos los elementos naturales, cómo las ciudades son resilientes a todos esos elementos, y temas de gobernanza y participación, que es uno de los grandes temas que tenemos, porque ha cambiado mucho en los últimos 20 años cuál es la reivindicación ciudadana de cómo quiere participar en la vida ciudadana. A pesar de ello, este año se celebra Habitat 3, que es la reunión organizada por la ONU a nivel de desarrollo urbano y que sorprendentemente se celebra cada 20 años. O sea, estamos hablando de que en 50 años doblamos la población urbana, pero la reunión mundial sobre desarrollo urbano se celebra cada 20 años. Yo creo que aquí en el futuro habrá un cambio, porque en 20 años nos está cambiando el panorama urbano brutalmente. Y otro gran reto que tenemos también es el envejecimiento de la población. Está cambiando totalmente los niveles, las medias de edad de las personas que viven en las ciudades y, por tanto, qué servicios o cómo hemos de adecuar los servicios en la ciudad a ese paradigma. Por tanto, lo que hagan las ciudades definirá el futuro de las sociedades y hemos de tener en cuenta que también que en este siglo las grandes transformaciones están viniendo desde la ciudadanía y además son urbanas. Por tanto, ahí tenemos por delante un gran reto de lo que vamos a hacer en las ciudades. Antes ya lo comentaba Francis, pero a mí es una frase que me gusta mucho porque todo y que fue dicha en el año 2000 por el que era el alcalde de Denver y presidente del Covenant of Mayors de Estados Unidos, así como el siglo XX fue el siglo de los imperios, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo de los Estados-nación, el siglo XXI, él decía, será el siglo de las ciudades y lo está siendo.
porque hoy, además, tanto los alcaldes como los ciudadanos, los alcaldes como representantes políticos, tienen un rol muy importante. Conocemos lo que son los alcaldes de las grandes ciudades y hay veces que conocemos por delante los alcaldes de las grandes ciudades, sobre todo de otros países, antes que conocer a los que son los ministros más importantes de ese país. Por tanto, tiene un rol y la ciudadanía está exigiendo un rol. En todo eso, y ahí sí que voy a hablar del concepto de Smart City, al menos de mi concepto, es porque estoy de acuerdo con Francis en que hay distintos conceptos y también con Mada, que ha ido evolucionando el concepto de Smart Cities, de una visión mucho más centrada en la tecnología, una visión mucho más teniendo en cuenta a la ciudadanía. Discreparía con Mada que no es tanto un tema de qué es lo que no ha salido mal, porque hay muchos procesos que están en marcha, sino un cambio de modelo de concepto. Pero para mí el objetivo final de la Smart City es la calidad de vida de las personas. No es más smart el que tenga más gadgets tecnológicos, sino el que la ciudad el que consiga tener una mejora de calidad de vida en las personas. Con dos bases importantes, la sostenibilidad medioambiental, porque tenemos unos grandes retos de cambio climático, no tenemos recursos finitos de energía, no tenemos recursos finitos de agua, por tanto hemos de cambiar cómo la utilizamos y cómo lo gestionamos, y también de cara al eje de la eficiencia para tener ciudades sostenibles en el futuro. Pero hay dos grandes drivers que van a conseguir que evolucionemos en este sentido. Por descontado, la innovación, pero las ciudades están innovando desde Roma. O sea, cuando Roma construyó su anfiteatro romano, allí innovó. Cuando Roma construyó las calles para que pasaran las ruedas de los carros, allí innovó. Por tanto, estamos innovando desde hace muchos años y hoy la tecnología nos permite innovar mucho más rápido. Pero las personas son el gran acelerador de todos estos procesos. La tecnología ha evolucionado mucho y hoy los smartphones los estamos utilizando para miles de cosas, para protestas en Hong Kong, como era la primera imagen, para conectarnos con las personas, para acceder a información. Lo que es brutal es que en solo 20 años hemos pasado del macro teléfono móvil al smartphone. 20 años en la historia de la humanidad es muy poco tiempo, pero en cambio los teléfonos móviles tienen un impacto brutal en nuestra vida diaria y implican, y eso favorece el que podamos tener sensores en el que podamos medir cosas. Pero la tecnología por sí no tiene ningún valor. Lo que es importante es cómo utilizamos, cómo innovamos, y volveré aquí también tenéis el ejemplo de Medellín, que volveré un poco más adelante, pero es cómo Medellín empezó a utilizar el metrocable no para subir a una montaña, sino como elemento de transporte público para acceder a zonas que no tenían calles de acceso. Y lo que es más importante, las personas, porque las ciudades las configuran su gente, su cultura y sus valores. Y lo que hace realmente inteligente a las ciudades son sus ciudadanos. Y aquí quería entrar un poco en el que Smart Cities ha sido un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos, sobre todo, 6 años, pero que también es un concepto que ha explosionado a nivel mundial. Hay en algunas tertulias que se discute Smart City, es un elemento, podríamos decir, es una capa de lujo para las ciudades ya desarrolladas. No, Smart Cities, India está desarrollando un programa de 100 ciudades Smart City en que India, sus problemas básicos son tener agua en las casas, tener transporte público. Por tanto, ahí es ver cómo la Smart City, cómo podemos innovar en el sentido de que se salten varias etapas de evolución y que puedan desarrollar unas ciudades en que haya unos servicios mínimos, ¿no? Por tanto, ahí tienen un mapa, es global, hay iniciativas en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, iniciativas más de inclusión social, iniciativas más enfocadas al desarrollo de las ciudades. Y aquí sí quería hacer un apunte también a un tema que ha comentado Francis sobre las comparativas de ciudades. Yo no creo mucho en decir qué ciudad es más smart, porque cada ciudad es smart en función de dónde viene. ¿Cómo podemos comparar ciudades de la India con ciudades de Europa?
cuando el punto de partida es muy distinto. Por tanto, lo que es más importante es el camino de cada ciudad en cómo está evolucionando. Pero en comparativa, en absoluto, es muy complejo, porque al final los que nos quedan es que las ciudades más smart sean las más desarrolladas. Y esto, o sea, realmente el objetivo y lo que nos hemos de centrar es cómo está evolucionando cada ciudad en su entorno. Y ahí vuelvo también a un tema que apuntaba Francis sobre el proceso, que yo le digo el camino. O sea, la Smart City es un camino, no es un fin. Hoy no podemos hablar… No, las ciudades no son smart o no son smart. Pueden ser más smart, pero no es un blanco y un negro. Por tanto, la importancia es el camino hacia la sostenibilidad y el empoderamiento ciudadano. ¿Cómo han de ser las ciudades smart? Innovativa, inclusiva, compartida, y ahí también Mad apuntaba el concepto de sharing, que es una tendencia clarísima y que se va a desarrollar muchísimo, y participativa y colaborativa, dando al ciudadano ese empowerment para que no solo opine, por descontado, no solo vote cada 4 años a su alcalde, sino que participe en las decisiones de prioridades de la ciudad, pero también se involucre en lo que es la actuación y lo que es la vida en la ciudad, y viendo esa SMART en una colaboración entre los distintos actores. Aquí también hay una frase que me gusta de Josep Boigas, que es el director general de Barcelona Regional, que también dice: la ciudad debe ser más casa. Hablando del espacio público. El espacio público lo hemos considerado más nuestra casa, debe ser un espacio público donde podamos continuar desarrollando nuestra vida. Y por tanto ahí también hay muchas decisiones cuando estamos hablando de cómo queremos que sean nuestras ciudades, que sean más vivibles, en que el espacio público realmente sea un espacio para la ciudadanía y compartido y liderado por la ciudadanía. Y aquí quiero centrar en un tema también de cambio que han de hacer las administraciones. Hay muchas administraciones, y aquí hay el ejemplo de Ámsterdam, de Barcelona, en que están haciendo una apuesta y por descontado también el País Vasco, por abrir los datos. Pero abrir los datos no solo es importante desde el punto de vista de la transparencia, sino es muy importante desde el punto de vista que las administraciones han de pasar en algunos servicios, más que ser proveedores de soluciones, a facilitadores. Han de proveer información para que innovadores, emprendedores puedan desarrollar nuevos servicios con esa información. Y cosas que hace 10 años las estaríamos planteando desde una ciudad. Yo en su momento fui CEO del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo planteamos ese servicio desde la ciudad? Lo que hemos de hacer es suministrar los datos y que sean los emprendedores y los innovadores los que crean soluciones a partir de allí. Y acabar en la última parte con algunos ejemplos. Respecto al espacio público, y ahí pondré Medellín en 2 ejemplos, cómo pasar a las esculturas, moverlas del museo a la plaza, para que sean compartidas por la ciudadanía y, por tanto, cómo hacerlas a ciudadanía más partícipe y convivir. Cómo recuperar espacios públicos con huertos urbanos, cómo hay ayuntamientos en los que están… más que organizar todas las actividades de todos los espacios públicos, están cediendo espacios públicos para que las actividades sean coorganizadas por lo que son las organizaciones sociales. Un ejemplo también de Nueva York, de la High Line. Nueva York tenía una antigua infraestructura de un tranvía colgante que la ciudad se planteaba tirarle al suelo porque tenía problemas de que tuviese peligro que se fuera abajo. Entonces hubo un movimiento ciudadano que se empezó a plantear qué podíamos hacer con esta High Line. Y hoy es un parque público que además está gestionado por los amigos de la High Line y por tanto también como ejemplo de participación y de cogestión, ¿no? En Medellín, como decía Francis, pasó de ser de la ciudad más insegura del mundo a la ciudad más innovadora del mundo. Eso en 20 años, que es brutal. Y ahí hubo temas de innovación, pero también hubo muchos temas de inclusión social y de participación. Se decidió poner la biblioteca más moderna en uno de esos barrios que estaban más alejados. Y se planteó toda una involucración de la ciudadanía con todos esos espacios. Y hoy los ciudadanos son los que garantizan que el metro se mantenga en condiciones, aparte de todos los sistemas de limpieza y de tal, pero que los ciudadanos lo cuiden como su casa, como os decía antes Boigas, y que también
hay ciudadanos involucrados en la limpieza de los parques y en todo lo que es la gestión. Otro ejemplo también de Latinoamérica, en Chile, cómo el World Bank organizó allí una actividad, todo un programa en Gran Concepción, una ciudad del sur de Chile, con unos temas de movilidad muy graves, cómo podían hacer un planteamiento de identificar cuáles eran los problemas y cómo podían identificar soluciones a esos problemas. Y ahí pues desarrollaron toda una actividad con la ciudadanía. Un proyecto de Barcelona, de Vincles, que es de cómo, que fue premiado, que es cómo que la tecnología en este caso ayude a conectar personas mayores con su entorno. Pero ahí también lo más importante fue el proceso, que se generó la idea en un proceso colaborativo entre actores de la ciudad e innovadores, ¿no? Y por tanto, esa inteligencia colectiva que nos hablaba antes es muy importante para sacar el talento, aprovechar el talento que tenemos en la ciudad, ¿no? Y por último, el ejemplo de los Fab Labs, que también lo ha mencionado Mada antes, ¿no? Y que aquí el tema importante es en Barcelona, en cómo se empezó con un Fab Lab en la área más innovadora que el 22 @, pero lo que se planteó es llevar centros de innovación a todos los barrios, a todos los barrios y, por tanto, y cómo el actual ayuntamiento está haciendo una apuesta muy importante en cómo en los barrios más desatendidos, más pobres, en cómo generar actividad, desarrollo económico y cómo generar activación, ¿no? Y por último, el ejemplo también de los makers es la tecnología nos permite con 3D desarrollar prototipos muy fácilmente. Antes Francis apuntaba a determinadas soluciones y como eso es también una oportunidad de desarrollo. Y así ya para acabar con el tema de todo lo que es el tema de compartir, cómo ha ido evolucionando de compartir bicicletas a compartir el proyecto de París de compartir automóviles, pero cómo está pasando a compartir herramientas entre los vecinos, compartir libros, los ejemplos también que ponía Mada y por tanto el cómo compartir con el concepto de commons, con el concepto de actividades entre la ciudadanía. Y así como punto final, así como hay gente que habla de su libro al final, yo hablo de mi evento, ¿no? Entonces, bueno, del evento de Smart City, que es el Smart City Expo World Congress, que es el evento que se organiza en Barcelona cada año, que este año está focalizado en Cities for Citizens, y en Citizen Changing Cities y, por tanto, dando a la ciudadanía un rol principal, que es en noviembre en Barcelona y que ha contado en anteriores ediciones pues, con más de 500 ciudades de más de 100 países y, por tanto, que es una oportunidad para continuar compartiendo visiones sobre las Smart Cities. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Disponemos de 5 minutos escasos para hacer preguntas. Están a vuestra disposición. Si no hay preguntas, haré yo una muy breve a todos los ponentes. ¿Hay un tamaño ideal para una aldea, un pueblo, una ciudad inteligente? ¿Necesitamos la ciudad de Jinji para que la cosa funcione? No, al contrario, yo tiendo a pensar que para la gestión del espacio urbano es muy importante ampliarlo porque hay estudios que muestran que mientras más grandes y más densos hay más producción de riqueza económica, pero yo pienso que la gran virtud de los alcaldes y de los responsables municipales es una de las grandes virtudes, no hay solo una, es que están más cerca de la gente. Entonces, el alejamiento que implica la creación de una entidad por encima es problemático en términos de relación entre responsables urbanos y gente y, por lo tanto, plantea el problema de la participación de la gente, de la integración de la participación de la gente y en el fondo carecemos de herramientas para encontrar en todos los casos lo que la gente hace sin pedir permiso. Hay muchos municipios que hacen cosas para que la gente participe. Tal vez lo más interesante sea lo que no se ve
lo que la gente hace sin pedir permiso, como organizar un espacio, a veces afuera del reglamento y a veces en contra, pero ocupando y transformando el espacio público en su casa o en una extensión de su casa, como lo decía Pilar. ¿Tu tamaño ideal, Mara? No creo que haya un tamaño ideal. Hay una serie de teorías de todos los colores y todos los tipos de planeamiento urbano que hacen referencia al tamaño y tal, pero yo creo que por un lado, como dice Francis, las ciudades típicamente requieren de una masa crítica de infraestructura, de personas, de talentos, de recursos para generar una innovación que rebase y genere oportunidades para la mayoría. Esto hace, esa masa crítica hace a las ciudades más atractivas. Ahora, hay un concepto y obviamente yo vengo de la tecnología, hay un concepto que a mí me parece muy interesante que he identificado como parte de mi investigación, observando cómo los ciudadanos apropian la tecnología para resolver problemas urbanos, que es que tradicionalmente nosotros pensábamos el concepto de comunidad urbana en el marco de los límites físicos, por ejemplo, el barrio, la ciudad. Y lo que estamos viendo a través del uso de las tecnologías es que las comunidades de usuarios que cooperan y colaboran para generar soluciones son comunidades distribuidas. Por ende, el concepto de la comunidad del barrio no necesariamente se traduce a la comunidad que activamente coopera y colabora en una ciudad. Por ejemplo, cuando Fukushima se vio afectada después del tsunami, las plantas de Daiichi nucleares, hubo una explosión y eso generó un problema de radiación en el aire, ¿no? Los ciudadanos lograron conseguir mediciones en tiempo real y mucha más cantidad de radiaciones utilizando unos sensores hechos de manera casi casera y cofinanciados a través de Kickstarter para recabar datos de la radiación, y estos datos eran tanto más abundantes y fidedignos que el gobierno japonés terminó integrándolas en la plataforma. Si nosotros estudiamos quiénes participaron del proyecto Safecast, que es el nombre de este proyecto, Pilar tenía una foto, nos damos cuenta de que algunos de esos creadores de esa tecnología estaban en el MIT, otros estaban en otras partes del mundo, otros estaban en Japón pero no eran japoneses. Entonces me parece que es importante empezar a entender que el concepto de comunidad urbana no tiene tanto que ver con el concepto tradicional del barrio, de la frontera, y tiene más que ver con gente que en su afán por cooperar con ideales parecidos se reúne en un espacio virtual para generar soluciones al espacio real. Desde el punto de vista de las cosas de tocar, Eugen, ¿Donosti tiene el tamaño ideal? ¿Le gustaría ser más grande? ¿Es fácil de manejar? Yo creo que en este sentido lo importante es la calidad de vida. Y la calidad de vida la puedes encontrar también en una ciudad grande y una ciudad pequeña. Sí que es verdad que en las ciudades medianas, pequeñas, que podemos manejarnos mejor, podemos desenvolver mejor la gestión y la transversalidad de todos los stakeholders, ¿no? Mientras que muchas veces en ciudades de muchas dimensiones es enormemente complejo articular, estructurar, alinear, compartir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, San Sebastián responde en este momento a un tipo de interés y tiene menos población probablemente que un Sevilla o con Valencia, y sin embargo la proyección, me refiero a nivel internacional, puede estar situada en ese segundo staff de ciudades con mayor población a nivel del Estado. Gracias. ¿Tú cómo lo ves? San Sebastián, Barcelona, más grande, más pequeño. Si hablamos del mundo, claro, son tamaños que no tienen que ver, porque hemos de pensar que en el mundo hay ciudades de más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, lo del tamaño, si nos situamos en España, o sea, yo coincido con Eugen en que lo importante es la actividad, pero sí que, y por las experiencias de proyectos, una ciudad mediana puede más fácilmente integrar distintas actuaciones de distintos actores de la ciudad que una ciudad más grande.
y por tanto una ciudad mediana puede más rápidamente, puede responder más ágilmente a la puesta en marcha de medidas. Con respecto a las ciudades pequeñas, yo ahí sí que pienso que han de buscar una determinada masa crítica a lo que son poblaciones más pequeñas, porque si no es difícil que puedan impulsar proyectos que tengan un impacto real y que además cuando estás buscando temas de sostenibilidad, de eficiencia, has de tener una determinada masa crítica, ¿no? Y aquí en España pues hay distintas iniciativas, pues en País Vasco impulsadas por diputaciones, en otras regiones por otro tipo de organizaciones, pero de mirar, de hacer proyectos comunes a municipios pequeños, buscando una masa crítica mayor. Pues sin más tiempo, gracias a Francis, a Mara, a Pilar y a Euken, a vosotros por seguir ahí y damos por finalizado el panel.